¿Alguna vez te pusiste a pensar que el voto es una de las mayores revoluciones políticas de la historia? Hoy parece algo normal. Entramos a un cuarto oscuro, elegimos una boleta y listo. Pero hubo un tiempo en que ir a votar era un privilegio, un deber e incluso un riesgo para la vida. Hoy, en Historia por Doquier, vamos a hablar de la historia del voto en Argentina y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Tras la Revolución de Mayo, los nuevos gobiernos buscaban reemplazar la autoridad del rey por la soberanía del pueblo. Entre 1810 y 1820 hubo asambleas y cabildos abiertos, pero la gran novedad llegó en 1821 con la Ley Electoral de Buenos Aires, impulsada por Rivadavia, que estableció el voto masculino, directo y público. Comenzó a votarse en las parroquias a viva voz. Como señala la historiadora Marcela Ternavasio, esto fue la revolución del voto, el primer intento por traducir la soberanía popular en una práctica política. Durante la década de 1820, esta forma de participación logró consolidarse en Buenos Aires y funcionó con relativa estabilidad, aunque todavía dentro de un sistema frágil. Durante el gobierno de Rosas, las elecciones siguieron existiendo, pero sin competencia. Fueron una forma de ratificación del poder, como por ejemplo en el plebiscito de 1835, que le otorgó la suma del poder público. Después de la caída de Rosas, la Constitución de 1853 organizó el sistema republicano y el voto todavía se mantenía como masculino y público. En esta época, en Buenos Aires aparecieron los clubes parroquiales donde los vecinos discutían las candidaturas y la política se construía como una red de lealtades y favores. Como explica Hilda Sábato, votar era un acto colectivo. Había que producir el voto. En aquellos tiempos, a veces la competencia electoral se desbordaba y aparecían levantamientos y revoluciones como las de 1874 o 1880, donde la figura del ciudadano votante y el ciudadano en armas eran dos caras de una misma moneda. Hacia 1880, el poder político se concentró en el Partido Autonomista Nacional, que controlaba los comicios a través de pactos y fraudes. Frente a eso apareció la Unión Cívica Radical, que reclamaba el sufragio libre. Y tras varios años de luchas políticas, en 1912 se sancionó la Ley General de Elecciones, conocida como la Ley Sáenz Peña, que cambió las reglas del juego para siempre. Estableció el voto secreto, obligatorio y masculino. A partir de esa ley, por primera vez, los ciudadanos podían votar sin presiones. Fue así que en 1916 el candidato radical Hipólito Yrigoyen ganó las primeras elecciones presidenciales que se hicieron bajo la ley Sáenz Peña. Sin embargo, la ley Sáenz Peña no eliminó los conflictos. En 1930 se produjo el primer golpe de Estado que justamente derrocó a Hipólito Yrigoyen y se inauguró la década infame, marcada por el retorno del fraude electoral. Recién en 1946 volverían a realizarse elecciones en un contexto relativamente normal, las cuales proclamaron como presidente de la Argentina a Juan Domingo Perón. Un año después, en 1947, se sancionó la Ley del Voto Femenino. Si bien esta ley fue impulsada por Eva Perón, también fue el resultado de décadas de lucha de mujeres argentinas con pioneras como Julieta Lanteri, Alicia Moró de Justo o Elvira Rawson, que reclamaron por el voto femenino desde mucho antes. En 1951, las mujeres por primera vez votaron y fueron electas, y el derecho al sufragio finalmente alcanzó al conjunto de la sociedad argentina. Entre 1955 y 1976, la Argentina alternó entre gobiernos democráticos y dictatoriales. Pero incluso cuando había gobiernos democráticos, el sufragio no tenía una validez plena, ya que el peronismo estaba proscripto, y esto significaba que una porción importante de la sociedad argentina no podía expresarse en las urnas. 1983 resulta un año clave. Fue el final de la última dictadura militar y el inicio de una etapa democrática que continúa hasta nuestros días. En las últimas décadas hubo cambios importantes en el sistema político argentino que, por supuesto, impactaron sobre el sufragio. Por ejemplo, la reforma constitucional de 1994, la ley de cupo femenino de 1991,
el establecimiento de las PASO en el año 2009 y el voto joven en el año 2012. La historia del voto en Argentina es larga y compleja. Pasó de ser público a secreto, de ser un privilegio a un derecho y de un derecho a un deber. Hoy en día el desinterés y la desconfianza parecen ganar terreno y conviene recordar que la democracia no es un sistema perfecto, tiene errores e incluso deudas con la sociedad argentina, pero sigue siendo la mejor forma de tomar decisiones colectivas, ya que votar no es solo elegir un gobierno, sino que es reafirmar que la soberanía pertenece a los ciudadanos. Esto fue un nuevo episodio de Historia por Doquier. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete, compartilo y déjame tu opinión en los comentarios.